estamos aprendiendo. Entonces, efectivamente, pasamos ahora a la segunda, en fin, al segundo tema, que sería, claro, la diferencia que había entre los pactos de la Moncloa y los que hoy se pretenden, aunque sí se ha dado pábulo a decir semejantes a aquellos. Bueno, los pactos tienen que ser efectivamente, si se denominan de izquierdas, tienen que ser para la mayoría, es decir, para la clase trabajadora. Y si se habla de otros pactos, que es para el gran capital, no solo para el capitalismo industrial, sino para el capitalismo especulativo, que es lo que hoy reina y lo saben los economistas, entonces, ¿de qué pactos hablamos? Ya, o sea, que nos rendimos de antemano. Sin más, disculparme por la extensión, y entonces podemos pasar a la siguiente pregunta, que ¿qué significaron los pactos? ¿Qué fueron los pactos? Sobre todo para aquellas personas que no sepan muy bien lo que significó aquello, ¿no? Si os parece, pues empezamos, pues vamos a ver, por Ana, porque empezaste tú, luego después entraría Nacho, después Antonio y Juan Torres, me da igual. Venga, Ana, ¿qué significaron aquellos pactos y por qué no podemos compararlos? Bueno, para mí lo más importante, sin ninguna duda, es de dónde veníamos. O sea, estábamos viniendo de una dictadura. Entonces, había una cosa en la que estaban de acuerdo, incluso los propios de la dictadura, muy debilitada con la muerte de Franco y demás, y es que había que salir de la dictadura. Efectivamente, se salió manteniendo los privilegios de los que venían de la dictadura directamente, y de aquellos polvos, estos lodos, todavía hoy. Estoy completamente de acuerdo en eso, ¿no? Pero ni memoria ni nada aquí. No se ha hecho nada durante 40 años para reparar aquella transición incompleta. Dicho esto, yo estoy de acuerdo con que la izquierda no debe ceder, pero también estoy de acuerdo con que debe ofrecer el pacto e intentarlo, porque es que si no, nunca se va a poder desarmar a la derecha. Y digo desarmando ¿cómo? Bueno, mostrando cómo es, seduciendo a la parte que, no como decimos, a los fascistas redomados, que esos no tienen remedio, sino a la parte más engañada por un estado de opinión pública que ya sabemos cómo está, con los medios de comunicación que ya sabemos cómo están y que cuentan lo que cuentan. Entonces es muy complicado, pero el gobierno está débil, pero su única fortaleza ahora es, yo creo, intentar el pacto y, aunque sea desnudar a la derecha, porque no quiere pactar. Es evidente, al menos según todas las encuestas, que los españoles quieren pacto a partir de un 80 y 90%. Quieren acuerdo y no están a favor de la crispación. Creo que ese es un buen argumento, o al menos una primera herramienta, para tratar de desnudar a esta derecha, que ya es ultraderecha también en el PP. O sea, en el PP quedan cuadros liberales escondidos y muy, muy mínimos, muy minoritarios, que ya pues han decidido callar y que pase lo que sea, que se destroce el Partido Popular con esta escalada voxista, es decir, vamos a parecernos a Vox para que los de Vox nos voten a nosotros. No, miren, los de Vox copiarán al original. En todo caso, el tema de la ultraderecha en España es mucho más complejo que Vox. Agrupa muchísimas tendencias. Vox es realmente su mayor logro porque han logrado entrar en las instituciones y aunque ya estuvieran de forma más civilina en las instituciones a través del PP, no eran tan explícitos. Y ahora se sienten, engrandecidos y se sienten potenciados desde esa faceta de ultraderecha pura y dura, xenófoba, machista, homófoba y racista, ¿no? Es lo peor de lo peor lo tenemos en el Parlamento con 52 escaños. 52 escaños. Muchos más de los que tiene Unidas Podemos, que cogobierna en este caso. Así que no es fácil y yo empezaría por ahí. Empezaría, bueno, pues por hacer una comisión, ya que no va a haber un pacto de envergadura, es decir, representado por el gobierno y el resto de fuerzas, sino un pacto al mismo nivel, negociado entre fuerzas parlamentarias, pues empecemos por ahí. Vox no va a participar. Empecemos por desenmascarar a Vox, por ejemplo. Ostras, empecemos por poner unos mínimos. La renta mínima es unos mínimos.
Y no se puede poner si no hay acuerdo, porque si tenemos elecciones por lo que sea, más pronto que tarde, se acabó la renta mínima. Todo ese tipo de cosas tienen que ser consensuadas y tienen que ser pactos de Estado en el sentido de que tienen que perdurar. ¿Cuánto llevamos luchando por el pacto con la educación? Y no hay manera. Es que no hay manera. De esos polvos también estos lodos, porque la educación está para el arrastre. La educación está para el arrastre. Y como la renta mínima, yo apelo pues claro, a la justicia social, a amparar a la clase trabajadora como se pueda. Esta crisis no habría sido lo mismo si gobernara el Partido Popular. No digamos si gobernara con Vox. No digamos. Habríamos cerrado las fronteras completamente y expulsado a los que no son españoles. Claro, eso seguro, si gobernara Vox. Pero hay una cuestión que es prioritaria, que es el llamamiento y que cada fuerza se dibuja a sí misma y que se retraten. Y a partir de ahí lo iremos viendo. Es que no sabemos nada ni siquiera sabemos nada de lo que puede pasar en términos ya no a largo plazo, sino inmediatos. ¿Qué está pasando con todo este gasto público? ¿Quién lo va a financiar? Europa calladita, no sabemos nada. Y Europa no dice nada del inmenso gasto público, pero ya se empiezan a escuchar runrunes de que si Europa está diciendo que esto es mucho gasto, de que ya estamos tirando demasiado. ¿Alguien se cree que esto nos lo van a regalar gratis desde Europa, estando como están los del norte, los de los paraísos fiscales? Es que no sabemos nada. Ya, bueno, entre las voces más catastróficas ya dicen que va a haber una intervención en cuanto esto se acabe. Y esa intervención va a suponer lo que supuso la ayuda a los bancos, el rescate bancario de 60.000 millones de euros. Va a suponer exactamente lo mismo. Eso lo sabrá Juan Torres detallar mejor o Antonio Miguel. Pero es que yo estoy segura de que es que esto nadie regala nada. O sea, y nuestra economía está por los suelos. ¿Por qué el gobierno no nos dice de una vez qué van a hacer? Impuestos a las tecnológicas, vale. Tasa COVID, no la quieren. Impuestos a los más ricos. ¿Quiénes son los más ricos? Impuestos a las rentas del capital, ¿cómo? Y todo eso creen que lo van a permitir el capital. O sea, la ofensiva después del estado de alarma va a ser terrible. Y no sabemos cómo pretende el gobierno hacer todo esto. No sabemos qué dice Europa. Eso es lo que queremos saber y a lo mejor a través del pacto podemos ir descubriéndolo, aunque solo sirva para eso, Lidia, que me hago cargo de que es lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo a lo que podemos aspirar, pero es que estamos como estamos y la izquierda tiene los votos que tiene. Y encima algunos de ellos son nacionalistas, que tampoco ayuda, tampoco ayuda. Sí, Nacho. ¿Nacho? ¿Sí? Bien, ¿no? ¿Está todo bien? Espero. Pues nada, adelante. Pues me va a tocar explicar los pactos de la Moncloa. Sí, eso digo, bueno, es que yo me he ido... vamos a centrarnos ahora efectivamente qué supusieron, porque hay muchas personas mucho más jóvenes que no lo saben. Entonces, claro, ya hemos dado esa diferencia, ¿verdad?, entre unos pactos que pudieran ser actuales o los anteriores, qué supusieron, es decir, para España y el por qué, ¿no? Precisamente hoy con eso. Bueno, antes quería decirte que es que, a ver qué propuesta hacen, porque no sabemos nada, ¿vale? Se dijo el 3 de abril, creo, que se iban a hacer unos pactos y que se iba a presentar una propuesta, pero no se dijo nada. Pero vamos, yo creo que la izquierda ha demostrado que puede ceder, siempre, además por el sentido de Estado que se tiene desde la izquierda. En fin, pero lo han demostrado, como cuando cambiaron la Constitución con nocturnidad y alevosía, ¿no? ¿Qué dicen, no? O sea, que cuando la izquierda en este país se pone a hacer de derecha, lo hace muy bien, ¿vale? Pues entonces a ver si hacen una propuesta para que ahora ceda a la derecha, porque si no, mal vamos, ¿eh? Como mal hemos ido en muchas ocasiones durante estos últimos 40 años. Pero bueno, yo voy a lo que decía Teresa. Yo nací en el 77, justo cuando el año de los pactos de la Moncloa. El problema de hablar de los pactos de la Moncloa, de hablar de la transición, no es tanto lo que se hizo, sino lo que nos han contado. Quien haya nacido en el 77 o después, pues nos han vendido la historia de España como que se hizo algo espectacular, impoluto,
tanto la transición como, por ejemplo, por supuesto, los pactos de la Moncloa. Se hicieron maravillosamente. Bueno, desde hace unos años, afortunadamente, ese mito de la transición y de los pactos de la Moncloa, la transición sobre todo, pues se está viniendo abajo, ¿no? Porque no deja de ser una mentira más. Y yo creo que hay que hablar tanto de la transición como de los pactos de la Moncloa, ¿no? ¿Qué propósito tenían los pactos de la Moncloa? Hombre, es evidente que el principal era sacarnos de la crisis internacional que estaba habiendo. Bueno, pero tenía otros objetivos. Y uno de los objetivos secundarios era dejar claro cuál iba a ser el sistema económico de España en el futuro. ¿Vale? No nos olvidemos, en una época, a finales de los 70, donde el movimiento comunista era muy importante, el PSOE tenía un discurso incluso más a la izquierda que el PC, pues estos pactos vienen a decir, ¿no? El sistema económico que va a tener España después del franquismo va a ser un sistema capitalista, neoliberal, etcétera, etcétera. Y también un objetivo fue acallar las voces que había en la calle. Y es que había un movimiento obrero importantísimo, que no se le dio voz y que lo acallaron, ¿vale? Y que estaba consiguiendo cosas. Es que eso es una realidad. Fijaos, en marzo del 76 ocurre la matanza de Vitoria. En abril, un mes después, el movimiento obrero consigue aumentar los días de vacaciones pagadas. Se rebajó la jornada laboral. Quiero decir, no voy a extenderme más en esto, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que había una ebullición en las calles que estaba consiguiendo cosas políticamente y condiciones laborales, y sin embargo eso se acalló. Y se firmaron unos pactos auspiciados por el franquismo. No nos olvidemos que quien lleva a cabo esto es un hombre, Enrique Fuentes Quintana, que era un economista ligado al diario Arriba de la Falange y que era senador por designación real, ¿vale? 20 y tantos senadores que había en el Senado no los votaron nadie, sino que los eligió Juan Carlos I y que todos eran franquistas, ¿eh? No había uno que no fuera franquista. Entonces, pues bueno, ¿qué fueron los pactos de la Moncloa? No me voy a meter mucho en lo que fueron porque tenemos aquí a expertos economistas, pero quería intervenir para decir qué significaron los pactos de la Moncloa para la clase trabajadora, para la gente que lo sufrió de verdad, ¿vale? Bueno, apuntar simplemente que antes comentaba Antonio que se consiguió la despenalización del adulterio para las mujeres, el amancelamiento, se consiguió prohibir, que menos, ¿no? Que íbamos a una democracia. Pero, sin embargo, lo que se estaba pidiendo en la calle, que era el aborto y el divorcio, de eso no se habló nada, ¿vale? Y eso es lo que estaba viendo la gente en la calle, ¿eh? Y eso es lo que estaba lo que se estaba pidiendo, como digo, ¿vale? ¿Qué significaron los pactos de la Moncloa? Bueno, pues laboralmente fueron un fracaso en el sentido que dijeron que iba a haber un ligero descenso de los salarios, moderado, y hubo un descenso casi del 5% en los salarios, por ejemplo, ¿no? En los días siguientes a la presentación de los pactos, que no fueron en octubre, que fueron en verano, antes de verano, pues se subieron los precios de la gasolina, de las tarifas eléctricas, ¿verdad? Y quiero decir, todo medida que, como decía Ana antes, no iban para la élite económica, sino para todo el mundo y sobre todo para la clase trabajadora, evidentemente, ¿no? Como digo, el ajuste se hizo caer en los asalariados. La subida, quiero decir, bajaron un 5%, como he dicho antes, ¿no? Y esa fue la política económica que tuvo España durante mucho tiempo, ¿no? Limitar el crecimiento salarial lo que hizo fue precarizar el mercado laboral, ¿no? Sindicalmente también fue horrible. En el 78, perdón, un año después de los pactos de la Moncloa,
casi el 55% de los trabajadores estaban asalariados. 6 años después bajaron al 11%. Al 11%. Prácticamente nadie estaba sindicado. Y después, las medidas, y yo creo que eso lo ha apuntado antes Antonio Miguel Carmona, y yo creo que es importante, las medidas políticas que se mostraron en los documentos, en el segundo documento, claro, no tenían ningún tipo de seguridad que se iban a aplicar. Por lo tanto, libertad sindical que se aprobó, la libertad de reunirse, etcétera, etcétera, se vio restringida. Al día siguiente de la firma del pacto, ¿vale?, se le entregó a los gobernadores civiles una circular, fijaos, ¿verdad?, en el que se prohibían los actos ilegales de las asociaciones políticas legalizadas, las manifestaciones ante edificios públicos, los piquetes de huelga. Quiero decir, que dieron una serie de libertades, pero el mismo día siguiente se empezaron a coartar, con lo cual, ¿qué libertad tenían si empezaron a coartarla, como digo, ¿no? No quiero entrar en tema económico, espero que Juan ahora entre en eso, pero bueno, los productos, se supone que iba a haber un IPC alternativo sobre los productos más básicos, eso nunca se llevó a cabo, evidentemente. Hubo aumento del precio del orden del 30%. En urbanismo también fue horrible, porque se suponía que se iba a impedir la especulación del suelo, que se iba a hacer un inventario de suelo libre, que se iban a establecer medidas para limitar las reconversiones de suelo público a uso privado. Si se hubiera hecho eso, no hubiéramos tenido el desastre de la burbuja inmobiliaria que tuvimos años después con Aznar. Quiero decir, y ya voy terminando porque no me quiero meter en cosas tan concretas, ¿no? Lo que quiero decir es que nos pusieron un caramelo, bueno, los que vivieron, les pusieron un caramelo, el tema político, que después no se llevó a cabo. Sí se llevó a cabo el despido libre del 5% de las plantillas, cuando antes era muy difícil echar a la gente. Quiero decir, las cosas que al capital, las cosas que a las grandes empresas le venía bien, eso sí se llevó a cabo. Las medidas políticas y sociales, incluso económicas, que a la clase trabajadora le iba a venir bien y que por eso cedió, entiendo, los partidos de izquierda, pues eso, o no se llevaron a cabo o se vieron limitados tremendamente, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de pacto de la Moncloa, personalmente, no, porque eso fue un desastre para la gente para la clase trabajadora, como estaba diciendo, ¿no? Y termino. Bien, pues Juan Torres y después Antonio Miguel Carmona, por favor. Bueno, yo voy a decir 4 cosas rápidas y luego voy a poner un ejemplo. En primer lugar, la verdad es que me sorprende algo, ¿no? O sea, yo creo que un pacto, un acuerdo, no suele ser el resultado de lo que uno desea que ocurra, sino que precisamente el pacto, el acuerdo, con otra parte, es el resultado de que uno no pueda conseguir hacer con su propia fuerza lo que desea. Y evidentemente, desde ese punto de vista, los pactos de la Moncloa, en su día, lo que reflejaron fue el equilibrio de fuerzas, la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo, entre la derecha o la izquierda, como queramos, que había en España. Lo que fuera el pacto de la Moncloa, que lo podemos discutir, y ahora voy a hacer algún comentario, lo que fuera que fuesen los pactos de la Moncloa, era la expresión de una correlación de fuerzas, la que había. Podemos plantearnos por qué la izquierda no logró generar una correlación de fuerzas más favorable. Podemos plantearlo. Pero un pacto siempre es el resultado de una correlación de fuerzas.
el pacto de la Moncloa y el pacto que hago yo con mis vecinos cuando hay una parte que no quiere que pintemos la escalera y otros que lo que quieren es que arreglamos la terraza. Y me tengo que poner de acuerdo con unos tipos que además es que son intratables. Y tengo que llegar a un acuerdo con ellos, porque si yo tuviera mayoría entre mis vecinos, pues se haría lo que la mayoría quisiéramos. Pero como hay una serie de vecinos que quieren otra cosa y que tengo que resolver y no puedo resolverlo por mi parte, llega a un pacto. Eso es un pacto. Y cualquier otra interpretación a mí me parece que, claro, cada uno la puede hacer, pero un pacto es eso. Y los pactos de la Moncloa, insisto, son la expresión de una correlación de fuerzas. Una correlación de fuerzas desigual, obviamente favorable a la derecha franquista o a la capital, como queramos llamarlo, a la burguesía española, a la oligarquía, que impone una gran parte de las condiciones del pacto, pero no todas. La derecha también renuncia, el capital también renuncia, porque la prueba es que hasta ese momento no había un impuesto sobre la renta en España. Estaban más a gusto no pagando impuestos. En España, hasta que se aprueba el impuesto sobre la renta, como consecuencia de los pactos de la Moncloa, los ricos tenían más dinero después de pagar impuestos que antes. Hombre, pues por lo tanto algo renunciaron, ¿no? Por lo menos a algo renunciaron. Quiero decir, que se logró lo que se pudo lograr. Y yo siempre he sido muy crítico con los pactos de la Moncloa, porque he sido crítico en el sentido de decir, la izquierda no fue capaz de generar la fuerza suficiente para que esos pactos fueran otra cosa. Entonces, creo que allí hay una cosa que hay que tener en cuenta y creo que a la izquierda a veces le pasa. Una cosa es que uno firme un pacto y diga, como lo he firmado es lo mejor que hay. No, he firmado lo que he podido, porque no puedo más, no puedo llegar a más. A mí lo que me parece mal no es que uno firme un pacto que no responde a su pleno interés. A mí lo que me parece mal es que uno no tenga fuerza para firmar lo que desea plenamente y encima le diga, no, he firmado algo magnífico, esto es extraordinario, esto es lo mejor que hay. No, esto es a donde has podido llegar. Bueno, eso por una parte. En segundo lugar, es lógico que todas las fuerzas políticas traten de transmitirle al conjunto de la sociedad que ofrecen acuerdos y pactos, porque esa es la manera de generar un relato que las presenta como oferente de un proyecto de interés general. Es lógico, por eso todas las fuerzas políticas están diciendo que ofrecen un acuerdo, que van a llegar a un acuerdo, naturalmente el acuerdo que van a procurar que sea sobre, en la mayor medida de lo posible, sobre sus propios intereses. En tercer lugar, yo creo que la izquierda debe estar permanentemente ofertando un pacto a la sociedad, un acuerdo a la sociedad y un proyecto a toda la sociedad. Porque honestamente creo que las ideas que defiende la izquierda son ideas que le conviene a la inmensa mayoría de la sociedad. Cosa que no ocurre con otros proyectos. Naturalmente, si ahora aquí tuviéramos a un ultraliberal, me podría discutir que cuando yo digo que la sanidad universal beneficia a todas las personas, pues me podría decir que no, que es mejor la sanidad privada. Yo ya hace mucho tiempo que aprendí que las razones no sirven, como decía Castilla del Pino, para convencer. Pero creo que hay datos que permiten poner sobre la mesa quién se beneficia más o menos de un servicio público. Y yo creo que la izquierda debe hacer constantemente, como digo, esa oferta, porque es la manera de generar un relato de que el proyecto que ofreces es el proyecto que beneficia a la sociedad en su gran mayoría. Y creo que este gobierno, que creo que es el mejor posible que ha podido haber en España en estas últimas elecciones, yo creo que ha cometido un error que a mí me parece lamentable.
yo creo que, sobre todo, desde el momento en que la epidemia comienza a darse, tenía que haber estado ofreciendo al conjunto de las fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad un acuerdo, un consenso, porque los valores y las políticas que defiende supuestamente este gobierno son políticas y son respuestas, en este caso, frente a una emergencia sanitaria, que son las que convienen a la inmensa mayoría de la sociedad. Yo sé que la derecha española no va seguramente a suscribir eso, porque la derecha española, nosotros tenemos en España tenemos muchas desgracias, pero tenemos una particularmente en el terreno de la política. La derecha en todos los países es hoy día oligarca, acumula la inmensa mayoría, o sea, la derecha económica, ¿no? Pero la derecha política que defiende esos intereses lo hace con mucha contundencia, pero en España la desgracia es que nuestra derecha es nacionalista. O sea, considera que el país es suyo, cosa que la mayoría de las derechas no lo consideran así, por ejemplo en Francia. En otros países también ocurre. Entonces, la derecha española considera que el país es suyo, que España es suya, y por lo tanto, ¿qué va a plantear con alguien que es la anti-España? Que no somos españoles como ellos definen que tiene que ser el español. Por lo tanto, yo sé que hubiera sido muy difícil que una oferta de reconstrucción, de reactivación, de salida de la emergencia sanitaria que planteara el gobierno en torno a ideas como la justicia fiscal, la reindustrialización de España, la sostenibilidad de los proyectos económicos, incluso de algo como salvar a las empresas, porque es lo que está haciendo el gobierno, es lo que está tratando de hacer el gobierno, el combatir la pobreza. Yo creo que tendrían que haber sido contenidos de una oferta al conjunto de la sociedad y, por lo tanto, también a la totalidad de los partidos políticos. ¿Hubieran aceptado? Seguramente no, pero ahí se retrata cada uno. O sea, yo creo que el renunciar a acuerdos que naturalmente tendrán un contenido u otro dependiendo de tu mayoría, dependiendo de la correlación de fuerzas. Yo creo que eso conviene hacerlo siempre, porque si no lo haces, lo que está ocurriendo es lo que le pasa continuamente a la izquierda, que le deja las banderas del relato a la derecha. Y resulta que las derechas son las que se representan, aparecen como las patriotas, como los defensores de la nación, como los defensores de la bandera, cuando en realidad las derechas lo que están haciendo cuando gobiernan es vender a España, es tirar la bandera abajo, haciendo políticas que empobrecen y arruinan a los españoles, y sin embargo aparecen siempre como los defensores de la patria, los defensores de esos valores generales, de las banderas que la izquierda ha renunciado. Entonces yo creo que no nos conviene renunciar a eso. Y el ejemplo que ponía, y ya termino, es que a veces nos parece que porque subrayemos el proyecto, digamos, más radical de la izquierda, somos más efectivos. El el ejemplo al que me quiero referir es también muy puntual. No sé si debería ponerlo, porque no quisiera tampoco parecer que hago una crítica extemporánea, pero ¿qué adelantamos más, por ejemplo? Se está hablando estos días de ponerle un impuesto a los superricos, digamos a ese 1% más rico. En España más o menos el 1% más rico, pongamos que tiene entre el 25 y el 30% del Producto Interior Bruto. No sé si Antonio Miguel estará más o menos con parte de la cifra, pero yo creo que tirando por lo alto, el 1% más rico tiene el 30% del Producto Interior Bruto. La propuesta de Piketty, de Sáez, que están haciendo de impuestos, que yo comentaba el otro día en un artículo en Público, de impuestos, un impuesto sobre la riqueza, sobre el patrimonio de ese 1% más rico, es un impuesto del 1%, bueno, del 3% para los que tengan más de 1.000 millones de euros, que en fin, en España ni siquiera creo que haya alguien que lo tenga, el 1%.
sea, estamos hablando de un impuesto sobre la riqueza de los súper ricos que te va a permitir recaudar quizá 2.000, 3.000 millones de euros. Oiga, y a lo mejor no sería más efectivo decirle a la gente, oiga, estamos perdiendo en este país todos los años entre 60 y 80.000 millones de euros, según las estimaciones, por evasión fiscal. ¿No sería mucho más efectivo políticamente hablando y económicamente decirle, oiga, ¿y si llegamos? Yo le ofrezco a la sociedad un pacto para combatir la evasión fiscal, para lograr que, si no 80, por lo menos 60, 50, 40.000 millones cada año, las podamos llevar sin aumentar ni un solo impuesto, sino simplemente haciendo que todos paguemos lo que tengamos que pagar, entre paréntesis, sabemos muy bien quiénes son los que no están pagando, combatamos la evasión fiscal. Yo creo, a lo mejor estoy equivocado y puede ser que esté equivocado, pero creo que con una propuesta de ese impuesto sobre los súper ricos, pues podemos aparecer como el adalid. Sí, creo que es una política muy masculina, ¿no? Ahora yo voy a ir contra los ricos, pero es que me estoy yendo al borde del abismo, porque le estoy pinchando en la barriga a los que más poder tienen, a los que más fácilmente pueden acabar conmigo, para un objeto, o sea, para un objetivo de sacar 2 o 3.000 millones de euros, cuando de otra manera, dirigiéndome al conjunto de la sociedad y ganándome la complicidad de toda la sociedad, puedo incluso conseguir políticamente mucha más fuerza política y económicamente un resultado mucho más voluminoso. ¿Que el PP no lo firmaría? Pues ya lo sé. ¿Que Vox no lo firmaría? ¿Que Ciudadanos seguramente tampoco? Bueno, pero esa es la manera de que cada uno se retrate. Ese es el valor que tiene ofrecerle a la sociedad ese tipo de cosas. Dicho eso, y ya sí que de verdad termino, yo no creo que, como lo he dicho al principio, que el acuerdo o el pacto tenga que ser obligado. Oiga, el New Deal en Estados Unidos, bueno, fue un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, pero, porque en realidad Roosevelt hizo las cosas bien a las duras, ¿eh? O sea, cuando le dijo a los empresarios, ustedes tienen que admitir a los sindicatos en su empresa y tienen ustedes que negociar con ellos, daba órdenes y no tenía el acuerdo de la clase empresarial, que lo combatió bastante. O sea, se llamó luego un New Deal, un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, pero en realidad eran medidas, digamos, imposiciones importantes, ¿no? Bueno, pues eso muy resumidamente y quizá por lo tanto con alguna imprecisión es lo que yo pienso de esto. ¿Carmona? Sí. ¿Carmona? Bueno, lo primero que tengo que decir después de escuchar a Juan Torres es que suscribo hasta la coma que ha puesto. Es decir, ha habido un momento en que he estado intentando localizar algún punto de desacuerdo, pero es que no estoy de desacuerdo de absolutamente nada. Estoy 100% de acuerdo en todo lo que ha dicho, incluidas las imprecisiones que no he visto. Es decir, como él decía. Un acuerdo, en primer lugar, es un acercamiento entre dos partes. Un acuerdo no es un acercamiento entre dos partes. Un acuerdo no es que yo me acerque a cualquiera de vosotros para llegar a un punto en común. Un acuerdo es tener como objetivo mismos objetivos que el otro. Es decir, yo sé que es muy difícil tener mismos objetivos con la derecha y que va a haber una multitud de objetivos. Ellos planteaban la monarquía como intocable, nosotros planteábamos los avances sociales. Es decir, hubo cesiones, pero claro, es que hubo cesiones, por supuesto. ¿Eso significa que uno de los firmantes, como Enrique Tierno Galván, cedió al capitalismo los derechos de la clase trabajadora? ¿Por qué? Es decir, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Los pactos de la Moncloa no fue una imposición de los militares. En eso sí que discrepo profundamente. Los pactos de la Moncloa estaban bajo la sombra de los militares y fue el comienzo del fin de los militares golpistas de este país. A pesar de la aventura que nos metieron tan peligrosa en 1981. El derecho de asociación sindical, el derecho de reunión, el derecho de asociación política, la reforma del Código Penal. Todo eso, ¿los pactos de la Moncloa me hacen a mí sentirme insatisfecho? Por supuesto, creo que me hacen sentirme insatisfecho. Y hubiese conseguido
mi ideal de socialismo democrático, pero se abrió la puerta a lo que luego se consiguió, que fue la Constitución de 1978. Yo me he dedicado a leer las actas de la Comisión Constitucional cuando los debates, y en esos mismos debates podemos ver cómo la izquierda, tanto el PSOE, el PC y otros grupos políticos menores, el Partido Socialista Popular anteriormente, y después ya cuando se fusionó con el PSOE, que a partir de marzo de 1978, evidentemente no, pero abrió la puerta a la elaboración de la Constitución de 1978, que es una Constitución que nos ha servido, aunque podemos ver lagunas, y yo soy el primero, entre otras cosas, porque yo soy hijo de la Constitución de la Quinta República de 1958, porque tengo una familia en Francia que en España, y yo he sido militante del PS en Francia antes que del PSOE. Evidentemente que puede estar menos avanzada que la Cuarta o la Quinta República, pero desde luego que fue un avance. Y eso abrió la puerta después al espíritu del 82 que supuso la universalización de la sanidad pública en España, el intento de generalización de la ley del 84 de educación pública en España, la universalización, el intento de generalización de los servicios sociales en España, la ley de dependencia muy posteriormente. Bueno, hemos hecho cosas. Que hemos hecho cosas que no hemos desarrollado suficientemente todo lo que teníamos que haber desarrollado, por supuesto. Que hay generaciones que no conocen exactamente qué hemos hecho, pues yo les recomendaría un buen libro. Es decir, pero no destruir aquello que hemos avanzado, entre otras razones, porque como muy bien dice Juan Torres, pincharle la barriga, que es la frase quizá menos brillante de todo su discurso brillante, pero pincharle la barriga al capital nos ha supuesto mucha literatura. Mucha literatura sobre el fracaso de la Tercera Internacional, del éxito de la Segunda Internacional, porque esto de la lucha de clases que ponemos encima de la mesa, tanto para un roto como para un descosido, Marx, que era un vulgarizador de Hegel, pues lo interpretaba la lucha de clases como motor de la historia. A lo mejor Popper como interpretador de la historia. Y desde luego a mí me ha servido y me sirve mucho para interpretar la historia, incluso la actual. Pero desde luego, cuando hablamos de acuerdos políticos, y vuelvo a refutar, al final nos hemos metido en el debate de los pactos de la Moncloa, cuando hablamos de acuerdos políticos, y eso que lo refutábamos todos, que no se parece nada a un acuerdo antiinflacionista a un acuerdo antideflacionista como el actual, y que son situaciones completamente distintas. Sin embargo, insistimos en el acuerdo de la Moncloa. ¿Por qué? Porque de lo que estamos discutiendo es de la palabra acuerdo. Acuerdo no significa claudicación. Ahora, si hablamos de claudicación, hablemos de claudicación. La claudicación de la izquierda. Debatimos sobre la claudicación de la izquierda. Ahora, a mí me han preguntado sobre los pactos de la Moncloa, no sobre si voy a claudicar. Entonces, si se claudica, yo renuncio a ningún acuerdo con la derecha. Si se claudica y se promueven más recortes en la sanidad pública, yo no firmaría ese pacto. Si se claudica y se promueven más recortes en la educación pública, yo no firmaría ese pacto. Por supuesto que no lo firmaría, pero que evidentemente tenemos que abrir la puerta hacia qué. Cuando yo utilizaba antes el término New Deal y la postura de Roosevelt, que evidentemente en 1933 también las situaciones eran distintas en relación a lo que hizo antes el presidente Hoover, estoy diciendo que hay que tener, como decía Kennedy, una nueva frontera, unos nuevos objetivos políticos, que yo creo que nos lo ha planteado Nacho brillantemente con el tema de un nuevo modelo de sociedad, pero claro, para conseguir ese nuevo modelo de sociedad necesito un acuerdo con aquellos que ahora lo refutan, pero dentro de 10 años o 15 años lo pueden ir aceptando. Porque la derecha, a lo mejor de boquilla, evidentemente, ha acabado aceptando una buena parte de los derechos sociales y políticos que tenemos en estos momentos. Yo no es que sea excesivamente mayor, aunque ya tengo edad y llevo 35 años dando clases en la Facultad de Ciencias Económicas, pero hombre, hemos conseguido una sociedad en la que tenemos que seguir avanzando. Digo esto por lo siguiente. En estos momentos tenemos un grave problema, un gravísimo problema. Según el peor escenario del Banco de España, podemos caer un menos 13% de nuestro PIB. Eso va a suponer que podemos llegar al peor escenario del Banco de España, que parece que se puede cumplir, a un 22% de desempleo, según el propio Banco de España, en su peor escenario. ¿Por qué? ¿Porque se ralentiza el consumo privado? No creo que sea esa la principal razón. ¿Por qué? ¿Porque cae la inversión en bienes de equipo? Desde luego. Según el informe del Banco de España, cae, y hablo de memoria, cae un 57% de la inversión en bienes de equipo. Un 57%. Un 57% en la inversión en máquinas, en fábricas. ¿Y eso quién lo paga el pato al final? La clase trabajadora, evidentemente. ¿Y qué va a ocurrir después? Pues lo que va a ocurrir después es que vamos a tener un déficit al menos un 10%. A mí me parece naif el plan económico que ha presentado el Consejo de Ministros a Bruselas, que por cierto todavía no lo ha presentado, según me dice Bruselas,
me parece naif y con unos datos que no suman exactamente lo mismo. Pero independientemente de eso, con un 10% de déficit público, que son 100.000 millones de euros, ¿me podéis explicar de dónde lo sacáis? Nosotros tenemos que conseguir al menos 100.000 millones de euros porque vamos a tener que una emisión de deuda de 100.000 millones de euros, ¿vale? Sobre el debate de la lucha de clase, vamos a sacar los 100.000 millones de euros para pagar nuestras pensiones, para pagar los ERTES, para pagar, que son 6.000 millones de euros al mes, para pagar la prestación por desempleo. Yo tengo que operar en estos momentos a alguien que tiene un paro cardíaco. Yo tengo que emitir al menos 100.000 millones de euros. Y solamente con una intervención del Banco Central Europeo de emisión de liquidez de entre 2 y 3 billones de euros o una emisión de eurobonos por parte de la Comisión Europea de entre 1 y 2 billones de euros, yo podría conseguir eso. Lo demás son musas, ¿eh? Lo demás es teatro, que por cierto me parece muy interesante y el debate ideológico es muy interesante, pero no estamos hablando de claudicación. Tenemos que llegar a un acuerdo con la derecha de este país para tener una posición conjunta en Bruselas y conseguir los 100.000 millones de euros a través de intervenciones o mutualización de la emisión de deuda. Y si no quieren, le afeamos el no acuerdo. Y desde luego eso no significaría claudicación bajo ningún concepto, porque claudicación sería si yo cedo los derechos de los trabajadores, cosa que, por cierto, la izquierda, eso no lo niego, lo ha hecho un día sí y otro no, un día sí y otro no, pero evidentemente no estamos aquí para debatir la claudicación, estamos aquí para debatir, llegar a un acuerdo para avances en el país. Es decir, vamos a llegar a un acuerdo en el que vamos a tener retrocesos, pues no llegamos a ningún acuerdo, pero poniendo los datos peligrosos encima de la mesa que acabo de poner, de la necesidad de emisión de deuda que acabo de poner, de la necesidad de un acuerdo político para poder, no es de recibo que cuando gobierna la izquierda se universalice la sanidad pública y cuando gobierna la derecha establezca recortes en la sanidad pública. ¿Podemos llegar a un acuerdo de meter en la Constitución el blindaje de la sanidad pública en este país para que no venga la derecha a recortar la sanidad pública? No, pues no lo firmo. Sí, pues sí lo firmo. Y si para recortar libertades en este país vamos a firmar un acuerdo, no, nunca deberíamos firmar un acuerdo. Porque la pregunta, ¿libertad para qué?, que habéis formulado, libertad para ser libres. Me habéis dejado Sí, Lidia. con una cantidad de temas y de respuestas a vuestras preguntas que, claro, no puedo terminar de exponerlas porque ocuparía demasiado tiempo. Pero ya que por orden de aparición en escena, yo sí viví aquella transición y aquellos pactos de la Moncloa directamente y el protagonismo que pude, pues yo creo que tengo que aclararos algunas cosas. Yo os he llamado antes ingenuos y ahora os llamaré jóvenes, claro. Pero a pesar de todo, uno de los jóvenes, que es Nacho, es el que se ha estudiado con más detalle las consecuencias de aquellos pactos, que fueron estas y peores, Nacho. Mira, Ana, primero quería, para las generaciones vuestras y más jóvenes, aseguraros que íbamos a salir de la dictadura de todas maneras, que no hacía falta ni legalizar el PC, ni pactar los Moncloa, ni todas las concesiones que se hicieron y que expuso con mucha verborrea Santiago Carrillo y Camacho y la UGT, etcétera. Porque el plan que tenemos hoy, que teníamos hace 10 años y que teníamos naturalmente los pactos de la Moncloa, estaba pactado, estaba organizado, estaba pensado, estaba escrito y estaba firmado por todos los partidos políticos, con la OTAN, con la CIA, con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ustedes, no sé, si es que no piensan que existen estos grandes poderes, estos grandes imperios internacionales. No sé si creen que no existen, que es un invento, que es una historia de política ficción, ¿no? Mira, varios de vuestros dirigentes, los socialistas, quiero decir Felipe González, Alfonso Guerra, estuvieron en aquellos tiempos explicándonos lo que nos convenía hacer con la Constitución y con los pactos de la Moncloa. Y una de ellas, que era la gran amiga y compañera y ayudante de Alfonso Guerra, que era Carmen, perdona, Antonio, a lo mejor te acuerdas el apellido, que a mí se me acaba de ir. ¿Carmen? García Bloise.
Exacto, Carmen García Bloise, en la televisión, no fue una conversación privada ni un documento secreto que había que buscar, nos dijo, no, si este plan democrático, ¿verdad?, la situación que estamos ahora, seríamos en finales de los 70, ya lo habíamos pactado en Bruselas, mis padres, ella nació en el exilio, nació en Bélgica y sus padres eran del Partido Socialista. Y esto lo habíamos pactado y lo habíamos organizado y lo habíamos hablado ya pues con el mercado común, que era entonces, y no dijo la CIA porque queda feo. Porque claro, el nombre de CIA ya sabemos todos lo que quiere decir, ¿no? Bueno, todos o casi todos los que hayan visto por lo menos películas americanas. Mira, ni vamos a salir de la dictadura. De todas maneras, Ana, que no te engañen. Y lo digo a ti porque representas quizá la generación más joven. Y vamos a salir porque la dictadura era impresentable, ¿verdad? Esto era evidente, ¿no? No sé si alguien puede ahora, más que esos 4 chalaos de Falange o tal, decir que se podía seguir con un gobierno militar sin elecciones, sin parlamento, sin senado, sin autonomías. Eso era una estupidez. Claro, esperaban que se muriera el monstruo, pues porque sí, porque era el que mantenía todavía ese andamiaje, y en cuanto se hundía, pues el rey estaba designado, y lo sabemos todos, la ley de sucesiones del 60 y tantos, no sé cuántos, o sea que aquello se iba. Yo cuando el golpe de Estado del 23F, que entonces salieron todas las fuerzas democráticas, ¿no?, y las grandes manifestaciones, yo puse después, como no nos han fusilado al amanecer, pues nos manifestamos dando las gracias al rey y a la democracia. Pero en aquel momento yo escribí un artículo que publicamos naturalmente en nuestras revistas feministas y quedó pues en la ignorancia de tantísima gente, explicando que al ejército no le interesaba ningún golpe de Estado más, ninguna guerra más. El ejército estaba, los altos cargos del ejército, introducidos en todas las empresas del país, como deben seguir. Yo esto no lo he seguido ahora. Entonces era así. Vivían vivaqueando, no tenían que cansarse, no estaban en guerra, no tenían miedo de que les mataran. Hombre, una guerra, aunque las ganes, también tienes tus bajas, ¿no? Estaban felices y contentos y se les ofrecía lo que hubo, que incluso a los militares de la UMD, que eran tan modestos y tan simplemente demócratas, los echaron y no los recogieron nunca. Nunca. O sea que aquel ejército, qué aventuras militares. El chalao de Tejero, que se metió en medio para estropear el plan que tenían el rey y algunos otros capitostes de los partidos de izquierda, ¿verdad?, que estaban casi todos involucrados. Y aquel Tejero salió con aquello espantada, que era una ridiculez y que no podía aceptar nadie, ¿verdad? Y además tuvieron que convencer al rey durante varias horas para que saliera y dijera, no, esto no es mío, a mí no me gustan estos tipos. Bueno, escuchadme, Juan, Antonio, y sobre todo tú, Ana, que eres el futuro, que no nos engañen más, Mira, Ana, si dices que al 80% de la población quiere un pacto, porque la han engañado también, porque la engañan, porque creen que se puede convencer, a la derecha no se la puede convencer, a la derecha solo se la puede vencer. Y eso también lo sabe ella con la izquierda, cuando era izquierda, claro, yo hablo de otra izquierda. Lo que ha contado Nacho, exactamente con datos y pelos y señales, que yo ya no repito, es lo que sucedió. Los pactos de la Moncloa hundieron el movimiento obrero. La afiliación del que él contaba, que era del 50 y tantos % el año 76, se hundió al 11% el 78. ¿Y dónde están los sindicatos ahora? Antonio Miguel, por favor, ¿dónde está la UGT? ¿Qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde están las luchas por conseguir la igualdad de salarios entre el hombre y la mujer? Porque tendré que hablar de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha proporcionado? Un pacto tras otro, un acuerdo tras otro. El Estatuto de los Trabajadores tiene menos derechos sociales que la Ley de Contrato de Trabajo del año 44. Y os lo digo así porque yo fui 25 años abogada laboralista. Y estuve en las magistraturas de trabajo franquistas. Y no se podía despedir a una trabajadora embarazada. Y no se podía despedir a un obrero enfermo. Y además, la carga de la prueba recaía sobre el empresario.
los asuntos laborales, la defensa de los procesos laborales por individuales, naturalmente, ni derecho de huelga, ni convenios colectivos, todo esto, olvidémoslo. Pero los derechos individuales estaban más defendidos con la legislación franquista que lo están con el Estatuto de los Trabajadores y no digamos con las reformas laborales que ahora tenemos. Las ITT estaban prohibidas, las empresas, las ITT, las empresas de trabajo temporal estaban prohibidas. Ustedes lo tienen que saber porque lo habrán leído, pero yo lo he vivido. Y ahora sabemos que hay contratos de 3 horas. Una compañera me lo decía hace 2 días, de 3 horas. ¿Habéis visto la película de Ken Loach? La última, la de Sorry We Missed You. ¿La habéis visto? Nadie dice que sí, por lo tanto, o alguien sí, Ana, ¿no? Bueno, pues verla. Este es el sistema de trabajo capitalista que se ha impuesto. Y para eso la dictadura tampoco le servía. ¿Y sabéis por qué tampoco le servía? Porque la dictadura no era imperialista. Y no le gustaba tanto Estados Unidos y la OTAN y todos estos organismos internacionales que ahora nos dirigen. Una de las leyendas, yo estuve en la cárcel con las que estuvieron implicadas en el atentado de Carrero Blanco y lo sé más de cerca, ¿no? Pero una de las leyendas es que el atentado de Carrero Blanco lo organizó la CIA. Es una leyenda. ¿Pero por qué? ¿Por qué se podía creer? Pues porque a Carrero Blanco no le gustaba la OTAN. Y a Adolfo Suárez tampoco. Adolfo Suárez también lo echaron cuando mostraba, ¿verdad?, pues una reticencia enorme hacia los... Porque al fin y al cabo la autarquía franquista era soberanista, era el imperio español en todo caso, pero el imperio americano no le gustaba. Eso ya lo sabemos, ya está escrito. Todo lo que hoy vivimos lo pactaron, lo organizaron, lo firmaron y lo acordaron entre los pactos de la Moncloa, la Constitución y las sucesivas reformas que han ido haciendo, quitando derechos a los trabajadores. Sí, Antonio, nos han quitado derechos. Las únicas que hemos ganado, fijaros, y esto quiero decirlo para no hacer demasiado largo tampoco mi intervención, fuimos las mujeres. Porque las mujeres no participábamos apenas en el mercado laboral. Mirad, el año 75, la participación de la mujer en el mercado laboral, no es que no trabajara, que nadie se equivoque. Las mujeres trabajaban como siempre, en condiciones fatales, en su casa, pariendo hijos y cuidándolos, porque nos teníamos que reproducir. España pasa de 20 millones de habitantes el año 39 a 40 millones de habitantes el año 75. Y todos los han parido mujeres, cada uno de esos españolitos y españolitas. Pero en el mercado laboral, es decir, aquel que se paga, porque este es el trabajo gratis, las mujeres trabajan gratis, pero el trabajo que se paga, el asalariado, la participación nuestra era del 13%, la misma que en Turquía. Bueno, por lo tanto, los pactos de la Moncloa esos, en los que se acababa con el movimiento obrero, se bajaban los salarios, no se tenía en cuenta la inflación para nada, ni para las pensiones ni para el aumento de salario, pues nos afectaban poco. Pero en cambio, los derechos democráticos nos eran fundamentales. Porque solamente un mes antes de aprobar la Constitución se abolió el delito de adulterio y el de anticoncepción. Las mujeres iban a la cárcel por adúlteras y por tomar anticonceptivos. Inmediatamente después, esto no sé si las jóvenes se lo pueden imaginar, inmediatamente después el derecho de expresión, de libre expresión nos permite, y de asociación y de organización de manifestaciones nos permite organizarnos y empezar la lucha feminista. Para nosotras los pactos de la Moncloa no fueron decisivos, al revés, potenciaron la creación del movimiento feminista. Lo que hundieron fue el movimiento obrero. Y ese movimiento obrero no se ha recuperado. O sea, no me vais a engañar, Juan y Antonio, diciéndome que son tan potentes los sindicatos. ¿Y el resto de los movimientos qué? ¿El movimiento estudiantil dónde está? Yo viví ese movimiento estudiantil, Yo también fui protagonista de él. ¿Y dónde está el movimiento vecinal? Pues aplaudiendo ahora por las tardes cuando están tan emocionados con el sacrificio de los sanitarios. Mirad, también Ana, mirad, los pactos
no debilitan ni reforman a la derecha, sino que la afianzan. Porque claro, si te han vencido, como he dicho antes, porque no has tenido más remedio y te has tenido que derrotar, pues vale, ¿qué le vamos a hacer? Pero si has sido voluntariamente y lo has firmado, entonces estás hundido. Y cuando la gente se da cuenta, ese 80% que quiere el pacto, se dé cuenta de que firmando el pacto está más hundido, ¿sabéis lo que hará? ¿Qué es lo que está haciendo? Votando al fascismo. Porque le parecerá más fuerte, le parecerá más duro, le parecerá que tiene una prestancia mayor para defenderles. Yo os quiero poner, para terminar, un ejemplo que no sé si vivisteis, porque ese ya es más reciente. ¿Os acordáis de la huelga de Sintel? ¿Alguien la recuerda? Bueno, quizá Teresa está más cerca de mi generación. Bueno, un año se instalaron los pobres trabajadores de Sintel en la Castellana, estuvieron allí con las tiendas y los camastros protestando por condiciones de trabajo. Un día, después de ese año, miro la televisión, estoy con Carlos París en casa y veo que está la patronal y el ilustre aquel de Comisiones Obreras, que ustedes recordarán si me ha ido los nombres, y están allí, tú te acuerdas, Fito, ¿no? O algo así se llama, ¿no? Fidalgo, ¿no? Entonces están allí firmando el pacto y le dije a Carlos, ya los han engañado. ¿Y qué fue? Ustedes recordarán el final de aquello, ¿no? Ni los empleos que les prometieron, ni la reconversión que hicieron, absolutamente nada. De tal modo que el 1 de mayo de aquel año, uno de los desesperados trabajadores fue y le pegó un porrazo en la cabeza a Fidalgo. Nada, porque además era tan alto que no sé ni cómo llegó a su cabeza. Bueno, pues nada. Cuando firmas con la patronal, firmas tu rendición. Y si eso no se lo repetimos a los trabajadores y ahora a las mujeres. Porque si en los pactos de la Moncloa las mujeres ganaron, ahora perderemos, porque ahora ya estamos en el 50 y tantos % de participación en el mercado de trabajo. Tenemos todavía una diferencia salarial del 30%. ¿Alguien nos garantiza que esto se va a acabar? ¿Alguien nos garantiza que las categorías profesionales, que son las peores para las mujeres, se van a repartir, van a ir aumentando? ¿Alguien nos garantiza esto de este pacto? Ni siquiera se habla de las mujeres. ¿Es que alguien de todos esos que van a firmar el pacto van a hacer algo por evitar que nos asesinen cada semana? ¿Es que van a hacer algo por abolir la prostitución? ¿Por acabar con los vientres de alquiler? No, lo que van a hacer, lo que harán enseguida estos partidos que gobiernan, es intentar aprobar la ley trans. Eso será lo que vendrá después o no del pacto. Bueno, yo estoy muy indignada, como me veis, porque me parece que volvemos, ¿verdad? En eso sí, esto estoy contenta porque me rejuvenezco, ¿no? Vuelvo 40 años atrás, vuelvo a encontrarme protestando contra la Constitución, protestando contra los pactos de la Moncloa, etcétera, etcétera. Y claro, lo que pasa es que no sé si es un poco triste pensar que este es el día de la marmota, ¿no? Que continuamente volvemos a empezar. Espero que no nos quiten el derecho al voto, al divorcio y al aborto. Pues serán las 3 victorias que conseguimos. El resto, yo escribí hace un poco un artículo en el que terminaba diciendo que cuando las mujeres se despierten del ensueño, del pacto y de no sé qué, no es que estará el dinosaurio allí, es que se los habrá comido.